Un pacto inesperado entre un rey pagano y el patriarca de una fe que cambiaría la historia. Abimelec y Abraham, dos hombres separados por culturas, creencias y destinos, encontraron en su encuentro algo que desafió todas las probabilidades. Una amistad que trascendió las fronteras de lo humano y lo divino. Pero, ¿qué secretos se ocultan tras esta extraordinaria relación? ¿Cómo influyó Dios en medio de conflictos, sueños y promesas para transformar a estos líderes en aliados eternos? Quédate, porque en este vídeo desentrañaremos cada detalle de esta intrigante historia que marcó un precedente de paz y cooperación en un mundo dividido. Si te apasionan las historias llenas de lecciones profundas y mensajes eternos, suscríbete ahora, comparte este vídeo con alguien que deba conocerlo, y acompáñanos hasta el final para descubrir cómo esta alianza cambió no solo sus vidas, sino el curso de la historia. Prepárate para ser sorprendido. En los vastos terrenos de Canaán, donde los reinos nacían y caían bajo el peso de alianzas y conflictos, Gerar se erigía como una ciudad fortificada en medio del desierto. Gobernada por Abimelec, un rey conocido tanto por su astucia política como por su inclinación a la justicia, la ciudad prosperaba gracias a sus fértiles tierras y la sabiduría de su soberano. Abimelec era un hombre de mediana edad, cuya presencia imponía respeto. Su voz resonaba firme en el consejo real, pero también poseía un lado reflexivo, moldeado por años de liderazgo en tiempos turbulentos. Aunque Abimelec gobernaba con firmeza, no estaba exento de defectos. Su mayor debilidad era una inclinación al orgullo, un rasgo que a menudo lo llevaba a decisiones apresuradas. Sin embargo, los ancianos de Gerar lo consideraban un líder digno, pues equilibraba este rasgo con una genuina preocupación por el bienestar de su pueblo. Era conocido por mediar en disputas, garantizar la seguridad de los viajeros y asegurar que los pozos de agua, tan esenciales en aquellas tierras áridas, se mantuvieran abiertos para todos. Gerar, situada estratégicamente cerca de rutas comerciales, atraía a comerciantes, pastores y viajeros. Esta ubicación, aunque ventajosa, también traía consigo desafíos. Las tribus nómadas y los reinos vecinos a menudo disputaban los recursos de la región. La paz era precaria, y Abimelec debía usar su ingenio para mantener el equilibrio entre su pueblo y los extranjeros que llegaban. En ese contexto, una noche distinta a cualquier otra marcó un giro en la vida del rey. Abimelec, tras un día de arduas deliberaciones en el consejo, se retiró a sus aposentos con la esperanza de encontrar reposo. Pero en el silencio de la madrugada, un sueño inusual lo sacudió. En su visión, un hombre de apariencia venerable, rodeado por un resplandor inexplicable, se presentó ante él. El hombre no dijo su nombre, pero su porte y la autoridad en su voz eran inconfundibles. Abimelec, escucha atentamente, dijo la figura, su voz resonando como el eco de un trueno lejano. Un hombre llamado Abraham ha llegado a tus tierras. Es mi siervo, y he hecho un pacto con él. Cuida tus acciones hacia él, pues lo que hagas a Abraham repercutirá en ti y en tu reino. El rey intentó responder, pero sus palabras parecían desaparecer en el aire. La figura continuó, advirtiéndole de un peligro oculto que podría desencadenarse si no actuaba con sabiduría. Antes de que pudiera comprender completamente el mensaje, despertó bruscamente, empapado en sudor y con el corazón latiendo con fuerza. La oscuridad de su cámara no ofrecía consuelo, y el silencio del palacio era ensordecedor. Inquieto, Abimelec se levantó y caminó hacia la ventana. Miró al cielo estrellado, buscando respuestas en la vastedad del universo.
Nunca antes había experimentado una visión tan clara, tan cargada de significado. Como rey, había aprendido a confiar en su intuición, pero este sueño era diferente. No era simplemente una manifestación de su subconsciente, lo sentía como una advertencia divina, algo que no podía ignorar. Al amanecer, convocó a sus consejeros más cercanos. Narró su experiencia con detalle, omitiendo los aspectos más personales del sueño, pero dejando claro que había recibido un mensaje importante. Los sabios escucharon en silencio, intercambiando miradas de preocupación. Uno de ellos, un anciano que había servido a los predecesores de Abimelec, habló finalmente. «Mi señor, los sueños como el que describes no son comunes. En nuestra tradición, se dice que los dioses o los mensajeros divinos utilizan estos medios para comunicarse con los hombres. Este Abraham debe ser alguien significativo. Si el sueño es una advertencia, sería prudente investigarlo con cautela». Abimelec asintió, aunque no encontraba consuelo en las palabras de su consejero. Mientras el día transcurría, el peso de la advertencia se hacía más evidente. ¿Quién era este Abraham y por qué era tan importante para el mensaje recibido seguían siendo un misterio? Sin embargo, Abimelec sabía una cosa con certeza: debía proceder con sabiduría y discernimiento. Su reino, su gente y quizás incluso su vida estaban en juego. La amenaza, aunque vaga, despertó en Abimelec un sentido de urgencia. Algo más profundo que una simple visión se había sembrado en su corazón, y la posibilidad de que su reino estuviera en peligro lo obligó a reconsiderar las decisiones que tomaría en los días venideros. Así comenzaba una historia que no solo pondría a prueba su liderazgo, sino también la conexión entre el rey y un hombre enviado por la providencia para cambiar el curso de su vida. El horizonte de Gerar se iluminaba con los primeros rayos de un sol ardiente cuando un grupo de carpas y ganado apareció en la distancia. Los pastores de la región, acostumbrados a la llegada de viajeros, observaron con curiosidad el avance de aquella comitiva. No era un grupo común. Los hombres caminaban con un porte disciplinado, y las mujeres, aunque discretas, se movían con una gracia inusual. Liderándolos estaba un hombre de edad avanzada, su semblante reflejando tanto la experiencia como el peso de una vida cargada de decisiones trascendentales. Era Abraham, el patriarca nómada, conocido en Canaán por su riqueza y su peculiar relación con el Dios invisible que proclamaba. Junto a él viajaba su esposa, Sara, cuya belleza parecía desafiar el paso del tiempo. A pesar de sus años, su rostro mantenía un brillo que llamaba la atención de quienes la miraban, y su porte era digno de una reina. La llegada de Abraham y su séquito no pasó desapercibida. Los siervos de Abimelec, encargados de vigilar los movimientos en los límites del reino, informaron rápidamente al Consejo Real. Las noticias sobre la riqueza y la influencia de Abraham llegaron hasta los oídos del rey, quien, intrigado por la identidad de aquel hombre, pidió que se observara de cerca la comitiva. Abraham, por su parte, sabía bien que cada nueva región traía consigo riesgos. La experiencia le había enseñado a desconfiar de las costumbres locales y a protegerse mediante medidas precautorias. Por esta razón, cuando los oficiales de Gerar se acercaron para indagar sobre su grupo, Abraham presentó a Sara no como su esposa, sino como su hermana. Era una media verdad, pero suficiente para evitar posibles conflictos en una tierra extraña. Sara, como siempre, aceptó en silencio aquella decisión, aunque el temor de lo que pudiera suceder nunca la abandonaba.
Los oficiales del reino quedaron fascinados al ver a Sara. Su belleza era como un susurro de primavera en medio del árido paisaje de Gerar, y rápidamente llevaron noticias de su presencia al palacio. Entre ellos, no faltaron las palabras de asombro y admiración, lo que alimentó el interés de Abimelec, quien escuchó con atención los informes. ¿Una mujer de tal hermosura?, preguntó Abimelec, alzando una ceja. ¿Y dices que es la hermana de este extranjero? Sí, mi señor. Así lo han afirmado ellos mismos, respondió uno de los oficiales. La curiosidad del rey se mezcló con su deseo. Como era costumbre en la región, los reyes podían incorporar a mujeres destacadas de los grupos extranjeros a sus harenes, especialmente si éstas no estaban unidas por matrimonio. Para Abimelec, la situación parecía perfecta: una mujer de belleza inigualable y un hombre dispuesto a colaborar pacíficamente. Sin más dilación, ordenó que Sara fuera llevada al palacio con toda la dignidad que correspondía a una invitada real. El mensaje llegó a Abraham con una mezcla de cortesía y determinación. Los oficiales le informaron que el rey deseaba conocer a Sara y honrarla como parte de su círculo íntimo. Abraham, aunque turbado, no expresó objeción alguna. Internamente, el patriarca luchaba con el temor y la culpa. Había confiado en su estrategia para evitar problemas, pero ahora veía cómo su decisión ponía a Sara en una situación delicada. Sara, mientras tanto, fue escoltada al palacio con la solemnidad de una reina. Los corredores del lugar, decorados con tapices y artefactos que reflejaban el poder de Gerar, no lograron distraerla de la incertidumbre que llenaba su corazón. Aunque las palabras de los oficiales eran amables, Sara no podía ignorar la posibilidad de que su integridad y su unión con Abraham estuvieran en peligro. Al llegar al salón principal, Abimelec la recibió con cortesía. Su intención no era humillarla, sino integrarla de manera respetuosa al círculo real. Sin embargo, mientras la miraba, el rey no pudo evitar sentirse impresionado por su porte y su serenidad. Había algo en Sara que trascendía su apariencia. Era una presencia que hablaba de una fuerza interior, una fe invisible pero poderosa. Sara, manteniéndose firme, respondió con gracia a las preguntas del rey, evitando cualquier palabra que pudiera revelar su verdadera relación con Abraham. Abimelec, convencido de que ella era simplemente la hermana del extranjero, ordenó que se le tratara con todos los honores y que se le ofreciera un lugar digno en el palacio. Sin embargo, esa misma noche, mientras la luna se alzaba sobre los campos de Gerar, Abimelec comenzó a experimentar una inquietud inexplicable. Aunque no lo sabía aún, su decisión de tomar a Sara como parte de su harén había desencadenado fuerzas más allá de su comprensión. Su reino, que hasta entonces había conocido la prosperidad y la paz, estaba a punto de enfrentar un cambio drástico, y el rey descubriría que no todo en la vida de los hombres se mueve bajo su control. La llegada de Abraham y Sara a Gerar marcaba el inicio de un conflicto que no solo pondría en juego la vida de los involucrados, sino también la relación del hombre con lo divino, desafiando las certezas que Abimelec había construido durante años de reinado. La semilla de una confrontación estaba sembrada, y las horas por venir serían decisivas para el futuro del rey y su pueblo. El palacio de Gerar estaba envuelto en un silencio solemne mientras la noche extendía su manto oscuro sobre la ciudad. Las estrellas brillaban con una intensidad peculiar, como si presagiaran algo fuera de lo común. Abimelec, tras un día de audiencias y asuntos políticos, se retiró a sus aposentos. El cansancio físico lo venció rápidamente, y pronto cayó en un sueño profundo,
pero su descanso no sería como cualquier otro. En el mundo onírico, Abimelech se encontró en un lugar desconocido. Un vasto campo, desprovisto de vida, se extendía ante él. La atmósfera era densa, casi opresiva, y un silencio inquietante lo rodeaba. Mientras caminaba, buscando un punto de referencia, una figura imponente emergió de la oscuridad. Su presencia llenó el espacio con una autoridad innegable, y aunque el rostro del mensajero no era del todo claro, su voz resonó como el eco de un trueno distante. «Abimelech», dijo la figura con un tono firme pero sin agresividad, «estás a punto de cometer un grave error. La mujer que has tomado, Sara, no es la hermana de Abraham, sino su esposa. Ella pertenece a él, y tu acción ha despertado mi ira». El corazón de Abimelech latió con fuerza. Trató de responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La figura continuó. Tu ignorancia te ha protegido hasta ahora, pero debes actuar de inmediato. Devuélvele a Abraham su esposa, porque él es un profeta, y su oración por ti será tu salvación. Si no lo haces, tu casa y todo tu reino sufrirán las consecuencias. La visión se intensificó. Abimelech vio imágenes fugaces de su pueblo sufriendo, pozos secos, campos estériles, y una oscuridad que parecía consumirlo todo. El peso de la advertencia era abrumador, pero antes de que pudiera pedir explicaciones, el sueño terminó abruptamente. Despertó con un jadeo, su cuerpo empapado en sudor frío. Las llamas de las lámparas del aposento titilaban débilmente, y la realidad parecía tambalearse bajo el impacto de lo que acababa de experimentar. El rey permaneció inmóvil durante varios minutos, tratando de calmar su respiración. El sueño no era como los sueños comunes que se desvanecen al despertar. Era vívido, poderoso, y cada palabra aún resonaba en su mente. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Qué clase de hombre era Abraham para que el mismo Dios interviniera de esta manera? Con el amanecer aún distante, Abimelech se levantó y comenzó a caminar por su cámara. Su mente estaba dividida entre el temor y el escepticismo. Como rey, estaba acostumbrado a tomar decisiones basadas en lógica y evidencia tangible. Pero este sueño, aunque intangible, era demasiado claro y específico para ser ignorado. Sin embargo, aceptar la advertencia implicaba admitir que había actuado mal, aunque fuera por ignorancia. Su orgullo luchaba contra la idea de que un extranjero, un nómada sin tierra propia, pudiera ser tan importante a los ojos del Dios que se le había revelado. Aún así, la amenaza era demasiado grande como para descartarla. El destino de su reino estaba en juego, y el peso de su responsabilidad como líder superaba su ego. La incertidumbre lo carcomía, y mientras la noche avanzaba, convocó a algunos de sus consejeros de mayor confianza. Sin entrar en demasiados detalles, les describió el sueño y les pidió su opinión. Los ancianos, al escuchar la mención de un Dios que protegía a Abraham, se mostraron inquietos. Aunque no adoraban al Dios de Abraham, reconocían que este extranjero tenía una conexión especial con lo divino. «Mi señor», dijo uno de los consejeros, «si este sueño es en verdad una advertencia de un Dios poderoso, sería prudente actuar con rapidez. No conocemos a Abraham en profundidad, pero su llegada a nuestra tierra no parece ser una coincidencia. Devuélvele a su esposa, y quizá esto termine en paz». Las palabras del consejero resonaron en Abimelech, pero la decisión final era suya. Durante el resto de la noche, luchó con sus emociones. La idea de que su acto, aparentemente inocente,
pudiera desencadenar el desastre lo llenaba de temor. Por otro lado, la humillación de admitir su error lo atormentaba profundamente. Cuando los primeros rayos del sol bañaron las torres del palacio, Abimelec tomó una decisión. Devolvería a Sara a Abraham, pero no solo por temor a las advertencias del sueño. Había algo en aquella experiencia que lo había conmovido profundamente, como si hubiera estado frente a una verdad que trascendía su comprensión. Más allá de su orgullo, algo en su interior le decía que debía obedecer. El mensaje del sueño no era solo una amenaza, sino también una oportunidad para redimirse y proteger su reino. El día comenzaba, y con él, el rey se preparaba para enfrentar a Abraham y devolver a Sara. No sabía cómo sería recibido, pero estaba decidido a actuar antes de que el destino de su pueblo sufriera las consecuencias de su error. La lucha interna había cedido ante la responsabilidad, y ahora Abimelec caminaría hacia un encuentro que cambiaría no solo su vida, sino la percepción de lo divino en su propio corazón. El sol se alzaba en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados y anaranjados, mientras Abimelec montaba su caballo, rodeado por un pequeño séquito de oficiales de confianza. La decisión estaba tomada. Debía enfrentarse a Abraham, no con armas, sino con palabras cargadas de verdad y resolución. Aunque su corazón seguía pesado por las advertencias del sueño, el rey mantenía una postura firme. Era su deber como líder proteger a su pueblo y esclarecer lo ocurrido. Abraham, por su parte, estaba en el campamento, revisando las actividades diarias de su numeroso grupo. A pesar de su experiencia y fe, el patriarca no estaba ajeno a la ansiedad. Sabía que la decisión de presentar a Sara como su hermana había sido una medida de precaución, pero también reconocía que podía traer consecuencias. La llegada de Abimelec y su séquito era inevitable, y Abraham lo percibió antes de que se divisaran las primeras figuras a lo lejos. El grupo de Abimelec se acercó al campamento, generando un murmullo entre los siervos y los pastores. Los hombres de Abraham se agruparon instintivamente, listos para proteger a su líder, pero Abraham levantó la mano en señal de calma. Aunque el rey venía acompañado, no parecía que tuviera intenciones hostiles. Abimelec desmontó de su caballo y caminó directamente hacia el patriarca, sus ojos reflejando una mezcla de enojo y curiosidad. «Abraham», comenzó Abimelec, con un tono firme, «¿qué nos has hecho? ¿Qué pecado cometí contra ti para que trajeras sobre mi reino una culpa tan grande? Me dijiste que Sara era tu hermana, y por eso la tomé, creyendo que actuaba correctamente. Ahora, un sueño me ha revelado la verdad, ella es tu esposa. Por poco traigo sobre mi pueblo la ira de tu Dios». Las palabras de Abimelec resonaron con fuerza. Abraham mantuvo la calma, aunque el peso de la situación lo hacía consciente de la gravedad de su error. Respiró profundamente antes de responder. «No fue mi intención traerte problemas, Abimelec», dijo Abraham, su voz tranquila pero llena de sinceridad. «Pensé que este lugar, como otros en los que he estado, no tenía temor de Dios. Creí que, al saber que Sara era mi esposa, los hombres me matarían para poder tomarla. Ella es mi esposa, sí, pero también es hija de mi padre, aunque no de mi madre. Por eso dije que era mi hermana, una verdad parcial, pero insuficiente para evitar este malentendido». Las palabras de Abraham revelaban una mezcla de prudencia y vulnerabilidad. Había actuado por temor, algo que resonaba en el corazón de Abimelec. El rey observó al patriarca con detenimiento, percibiendo en él no solo un hombre astuto, sino también uno que cargaba con una pesada responsabilidad.
La mentira de Abraham no había sido por malicia, sino por autopreservación, aunque sus consecuencias habían llegado más lejos de lo que ambos esperaban. El silencio entre ambos se alargó, y los hombres a su alrededor permanecían expectantes. Finalmente, Abimelec suspiró, dejando entrever algo de la tensión que había acumulado desde el sueño. Dio un paso hacia Abraham, señalando el campamento. ¿Te das cuenta del impacto de tus palabras?, preguntó Abimelec, su tono ahora más reflexivo. Mi pueblo estaba en peligro por algo que ni siquiera sabíamos. Si tu Dios no me hubiera advertido, ¿quién sabe qué habría pasado? No somos perfectos, Abraham, pero tampoco somos hombres sin temor a lo divino. Has subestimado mi reino, y tus precauciones casi nos destruyen. Abraham bajó la cabeza, reconociendo la verdad en las palabras del rey. Había juzgado con dureza a los hombres de Gerar, sin darles la oportunidad de demostrar su carácter. Aún así, el patriarca sabía que su mayor lealtad era a su familia y a las promesas de Dios, lo que lo había llevado a actuar con una prudencia que ahora parecía excesiva. Abimelec, viendo la expresión de arrepentimiento en Abraham, decidió suavizar el tono. Aunque el encuentro había comenzado con tensión, el rey entendía que enfrentarse directamente al patriarca no resolvería nada. La situación exigía una resolución que no solo evitara más conflictos, sino que también restaurara la paz en su reino. Escucha, Abraham, dijo Abimelec finalmente, no deseo enemistarme contigo ni con tu Dios. Te devolveré a Sara, y como señal de mi sinceridad, te entregaré ganado, siervos y tierra para que vivas en paz en mi reino. Pero espero que tú también consideres el impacto de tus acciones. No soy enemigo tuyo, y deseo que vivamos en entendimiento. Abraham levantó la mirada, impresionado por la magnanimidad del rey. A pesar del error inicial, Abimelec había demostrado una integridad que pocos líderes poseían. Asintió con respeto, extendiendo su mano en señal de acuerdo. Acepto tus palabras, Abimelec, y agradezco tu generosidad. Oraré a Dios por ti y por tu reino, para que las aflicciones que han caído sobre ti sean levantadas. Que esta experiencia nos sirva a ambos para actuar con mayor sabiduría en el futuro. El intercambio terminó con un entendimiento tácito entre ambos hombres. Aunque la tensión inicial había sido palpable, el enfrentamiento no solo permitió resolver el problema inmediato, sino que también sembró las bases para una relación que, aunque improbable, comenzaba a desarrollarse. Mientras Abimelec regresaba a su palacio y Abraham reflexionaba sobre lo sucedido, ambos sabían que el destino de sus caminos estaba entrelazado por algo más grande que ellos mismos. El amanecer trajo consigo una atmósfera de expectación al campamento de Abraham. Los hombres se movían con cautela, conscientes de la importancia del día, mientras Sara, de regreso en el grupo, se preparaba para el encuentro final entre su esposo y el rey Abimelec. La noche anterior había sido una mezcla de emociones para ella: alivio al salir ilesa del palacio, pero también una profunda preocupación por las repercusiones de los recientes eventos. Abimelec, por su parte, no tardó en cumplir su palabra. Esa mañana, acompañado por una escolta de hombres y un séquito que transportaba ganado, siervos y bienes, llegó al campamento de Abraham. A pesar de la formalidad del encuentro, el rostro del rey reflejaba una mezcla de determinación y humildad. Para Abimelec, este acto no solo era un gesto diplomático, sino una forma de demostrar que buscaba enmendar cualquier agravio, consciente del poder del Dios que protegía a Abraham. Cuando el rey llegó ante el patriarca,
se produjo un momento de silencio. Ambos hombres, tan diferentes en sus caminos y posiciones, intercambiaron miradas que hablaban más de lo que las palabras podían expresar. Finalmente, Abimelec rompió el silencio. «Aquí tienes a Sara, Abraham», dijo el rey, señalando a la mujer que estaba junto a los siervos del séquito. «No solo la devuelvo a ti, sino que también traigo ofrendas como señal de paz. Este ganado, estos siervos y 1000 monedas de plata serán tuyos. Que esto sirva para mostrar a todos que no he tenido intención de ofender ni a ti ni a tu Dios». Abraham, movido por la sinceridad de las palabras del rey, dio un paso al frente. Su voz, calmada pero firme, llenó el espacio. «Agradezco tu gesto, Abimelec. Tu disposición para rectificar demuestra un corazón noble. Oraré al Señor por ti y por tu pueblo, para que las aflicciones que han sufrido sean levantadas. Que esta reconciliación marque el inicio de una paz duradera entre nosotros». Abimelec asintió, aceptando las palabras de Abraham como una bendición en sí misma. A pesar de la tensión que había marcado sus primeros encuentros, el rey comenzaba a reconocer en Abraham algo más que un hombre ordinario. Era evidente que el patriarca no solo poseía riqueza y liderazgo, sino también una conexión con lo divino que lo hacía singular. Esa misma noche, después de que Abimelec regresara a su palacio, Abraham cumplió su promesa de interceder por el rey y su pueblo. Alzó sus manos al cielo estrellado y oró con fervor, invocando la misericordia de Dios para que sanara las heridas invisibles que el incidente había dejado en la tierra de Gerar. Sus palabras, llenas de fe y sinceridad, resonaron en el aire como una súplica de redención. Dios escuchó la oración de Abraham y actuó con rapidez. Las aflicciones que habían caído sobre la casa de Abimelec, la infertilidad y las enfermedades que habían afectado a su gente y a sus animales, comenzaron a desaparecer. Las mujeres del reino, que habían estado privadas de concebir, pronto mostraron signos de nueva vida, y la tierra, que había comenzado a marchitarse, recuperó su vitalidad. Fue como si una sombra oscura hubiera sido levantada de Gerar, devolviendo la esperanza al pueblo. Abimelec, al observar estos cambios, comprendió que las palabras de Abraham no eran simples gestos religiosos, sino el puente entre lo humano y lo divino. Su respeto por el patriarca se profundizó, no solo por la intervención divina que había experimentado, sino también por la forma en que Abraham había manejado la situación con sabiduría y paciencia. En los días siguientes, Abimelec y Abraham se reunieron nuevamente, esta vez en un ambiente mucho más relajado. En estas reuniones, compartieron historias y reflexiones, explorando las diferencias y similitudes de sus vidas y creencias. Abimelec, a pesar de ser un rey, encontró en Abraham a un hombre cuya fe y visión trascendían las normas de cualquier reino terrenal. Por su parte, Abraham comenzó a ver en Abimelec a un líder genuino, dispuesto a aprender y rectificar. Aunque sus caminos y culturas eran distintos, ambos hombres encontraron un punto de conexión en su reconocimiento de algo mayor que ellos mismos: el poder y la soberanía del Dios de Abraham, quien había intervenido para evitar un desastre. Abimelec, dijo Abraham en una de sus conversaciones, nuestras vidas no podrían ser más diferentes, pero hay algo que he aprendido a través de este encuentro. La voluntad de Dios trasciende nuestras decisiones, y aunque cometemos errores, Él siempre nos ofrece la oportunidad de rectificar y aprender. Y yo he aprendido, respondió Abimelec, que el poder de un hombre no reside solo en sus ejércitos o sus riquezas, sino en su capacidad para escuchar y obedecer a lo que es correcto. Tu Dios es justo y misericordioso,
y lo que he vivido contigo será una lección que marcará mi vida y mi reino. Así, lo que comenzó como un conflicto se transformó en una relación de respeto mutuo, cimentada por la intervención divina y el compromiso de ambos hombres de honrar las verdades que habían descubierto. Aunque sus caminos eventualmente se separarían, el impacto de este encuentro quedaría grabado en sus vidas como un testimonio del poder de la reconciliación y la obediencia a la voluntad divina. El tiempo transcurría en la región de Gerar, pero los eventos recientes dejaron una huella profunda tanto en Abimelec como en Abraham. Lo que inicialmente había sido un encuentro marcado por la tensión y el temor, comenzó a transformarse en algo inesperado, una relación de respeto mutuo que lentamente evolucionó hacia una amistad singular. Abimelec, desde su posición como rey, no podía evitar observar a Abraham con creciente curiosidad. Aunque al principio lo había considerado un simple nómada más que cruzaba su territorio, ahora veía en él algo único. Abraham no era un hombre común. Su fe, su forma de liderar y su manera de relacionarse con los demás reflejaban una seguridad y una conexión con lo divino que Abimelec nunca había visto. El rey comenzó a enviar mensajeros ocasionales al campamento de Abraham, llevando preguntas disfrazadas de cortesía. Los relatos que regresaban alimentaban aún más su interés. Los oficiales del reino hablaban de cómo Abraham lideraba su grupo con firmeza pero también con justicia. Era un hombre que sabía cuándo hablar y cuándo guardar silencio, y aunque a menudo tomaba decisiones solitarias, éstas siempre parecían estar respaldadas por una fuerza superior. Por su parte, Abraham no tardó en notar los gestos amistosos del rey. Inicialmente, se mostró reservado, acostumbrado a la desconfianza hacia los poderosos. Sin embargo, el tiempo demostró que los intentos de Abimelec eran sinceros. Esto lo llevó a abrirse poco a poco, compartiendo fragmentos de su vida y su fe cuando ambos se encontraban en los vastos campos de Gerar. Los encuentros entre Abraham y Abimelec comenzaron a ser una rutina poco común. A menudo, mientras Abraham pastoreaba sus rebaños o inspeccionaba las fuentes de agua, Abimelec aparecía acompañado por unos pocos hombres, dejando atrás la formalidad del palacio. Estos momentos se caracterizaban por largas conversaciones, en las que el rey buscaba entender la fe que impulsaba al patriarca. Abraham, dijo Abimelec en una ocasión mientras ambos caminaban junto a un pozo recién excavado, he observado cómo lideras a tu gente. No solo obedecen tus órdenes, parece que confían en ti de una manera que va más allá de lo que he visto en otros líderes. ¿Cómo lo logras? Abraham sonrió ligeramente, considerando la pregunta. No se trata de mí, Abimelec. Mi gente confía porque también confío. Mi guía no proviene de mi sabiduría ni de mi experiencia, sino de mi fe en el Señor. Es Él quien dirige mis pasos, y cuando actúo, lo hago sabiendo que su voluntad está por encima de la mía. Abimelec meditó en las palabras del patriarca. Para un rey que había pasado toda su vida confiando en su juicio, su ejército y su posición, aquella idea era difícil de asimilar, pero algo en la forma en que Abraham hablaba le transmitía una certeza difícil de ignorar. En otra ocasión, Abimelec observó cómo Abraham interactuaba con Sara y su familia. Aunque las costumbres de ambos eran diferentes, el rey quedó impresionado por la cercanía y el respeto que Abraham mostraba hacia su esposa y su clan. En un mundo donde el poder y la autoridad muchas veces alejaban a los líderes de su familia, Abraham parecía ser un hombre que equilibraba ambas esferas con una gracia inusual. Tu familia parece seguirte con amor y no solo con obediencia, comentó Abimelec durante uno de sus encuentros. El amor y la obediencia no son opuestos,
respondió Abraham con serenidad. Cuando amas a quienes lideras, y ellos saben que buscas su bienestar, la obediencia fluye naturalmente. Lo mismo ocurre con mi relación con Dios. Le obedezco porque confío en su amor por mí. Las palabras del patriarca resonaron en Abimelec, quien comenzó a ver en Abraham no solo a un hombre de fe, sino también a un maestro de sabiduría práctica. Aunque nunca lo expresó abiertamente, el rey empezó a valorar estos encuentros como un espacio donde podía aprender de un hombre que veía el mundo desde una perspectiva completamente diferente. Con el paso del tiempo, los encuentros ocasionales se convirtieron en algo más significativo. Abimelec comenzó a buscar a Abraham no solo por interés político o curiosidad, sino por la tranquilidad que encontraba en su compañía. Aunque sus posiciones eran distintas, había algo en la relación que trascendía las diferencias culturales y sociales. Abimelec encontraba en Abraham una honestidad que rara vez veía en los círculos de poder, mientras que Abraham veía en Abimelec un hombre dispuesto a aprender y a crecer. Un día, mientras ambos compartían una comida bajo la sombra de un árbol, Abimelec expresó algo que había estado reflexionando durante semanas. Abraham, debo admitir que, al principio, no comprendía tu forma de vivir. Para mí, el poder se mide en ejércitos, riquezas y muros que protegen un reino. Pero al verte, comienzo a entender que el verdadero poder no siempre es visible. Tu fe es una fortaleza que ni el oro ni las armas pueden igualar. Abraham, tocado por las palabras del rey, respondió con humildad. Y yo he aprendido algo de ti, Abimelec. Aunque venimos de mundos distintos, tu disposición para escuchar y cambiar demuestra que el poder también está en la voluntad de mejorar. Esta amistad es un regalo que no esperaba, pero que valoro profundamente. Así, lo que comenzó como un encuentro tenso entre dos hombres con caminos opuestos se transformó en una amistad improbable, basada en el respeto y la admiración mutua. Sus conversaciones se convirtieron en un espacio donde compartían ideas, reflexionaban sobre sus responsabilidades y exploraban las maneras en que podían liderar con justicia y propósito. Aunque sus vidas estaban destinadas a seguir trayectorias diferentes, tanto Abraham como Abimelec sabían que sus encuentros en los campos de Gerar eran una señal de algo más grande. Una lección sobre cómo los hombres, a pesar de sus diferencias, podían encontrarse en la búsqueda de lo que es justo, verdadero y eterno. La prosperidad de los campos alrededor de Gerar, alimentada por la relación pacífica entre Abraham y Abimelec, no estaba exenta de desafíos. La región, aunque rica en pastizales, dependía de pozos para sobrevivir. En tierras áridas, el agua era un recurso vital, más valioso que el oro o el ganado. Los pozos, excavados con esfuerzo y protegidos con celo, eran motivo de orgullo y disputa. Un día, mientras los siervos de Abraham guiaban a sus rebaños hacia uno de los pozos en las tierras cercanas al campamento, encontraron resistencia. Los siervos de Abimelec, encargados de proteger los recursos del reino, reclamaron el pozo como suyo. La discusión rápidamente escaló de palabras a amenazas, y aunque no hubo violencia física, el ambiente quedó cargado de tensión. Abraham fue informado del incidente. Sus siervos, leales pero inquietos, insistían en que el pozo les pertenecía, pues ellos mismos lo habían excavado tiempo atrás. Para Abraham, el conflicto no era solo por el agua, sino por la paz que había construido con Abimelec. Sabía que dejar que esta disputa creciera podría deshacer los lazos que tanto habían trabajado por fortalecer. Por su parte, Abimelec también escuchó los informes de sus siervos.
Aunque confiaba en su lealtad, comprendía que la disputa podría tener matices más complejos. Era consciente de que el agua en esa región no solo representaba sustento, sino también el control de la tierra. Sin embargo, Abimelec no deseaba permitir que el desacuerdo empañara la amistad que había forjado con Abraham. Abimelec decidió actuar rápidamente. Envió un mensaje a Abraham, solicitando una reunión para resolver el conflicto. La invitación fue clara. El objetivo no era acusar ni culpar, sino encontrar una solución que respetara los derechos de ambas partes y preservara la paz. Abraham, confiando en la integridad del rey, aceptó la propuesta y se preparó para el encuentro. El lugar elegido fue un espacio neutral, un valle rodeado por colinas bajas donde los pastores solían llevar a los rebaños. Ambos hombres llegaron acompañados por algunos de sus siervos, quienes, aunque tensos, mantenían el respeto debido a sus líderes. Abimelec fue el primero en hablar, su tono calmado pero firme. Abraham, hemos tenido nuestras diferencias en el pasado, pero siempre hemos encontrado la forma de resolverlas con justicia. Este conflicto por el agua no debe ser la excepción. Mis siervos afirman que este pozo pertenece a mi reino, pero también he escuchado que tus hombres lo excavaron. Quiero escuchar tu versión para que podamos llegar a un acuerdo. Abraham, agradecido por la disposición de Abimelec, respondió con igual franqueza. Mis hombres excavaron ese pozo cuando llegamos a esta tierra. Lo hicimos con esfuerzo y sin la intención de apropiarnos de lo que no nos pertenece. Sin embargo, entiendo que la proximidad del pozo a tus tierras pueda causar confusión. No deseo que este conflicto nos divida, Abimelec. Estoy dispuesto a llegar a un acuerdo justo para que ambos podamos beneficiarnos. La sinceridad de Abraham desarmó cualquier tensión restante. Abimelec, impresionado por la actitud del patriarca, propuso una solución: que el pozo permaneciera bajo el control de Abraham, pero que ambos grupos acordaran un uso compartido del agua en momentos de necesidad. A cambio, Abimelec solicitó que se firmara un pacto formal para evitar futuras disputas. Para sellar el acuerdo, Abraham ofreció a Abimelec 7 ovejas de su rebaño como símbolo de su buena fe. El rey, entendiendo el gesto como una señal de respeto y compromiso, aceptó la ofrenda. Así, el pacto fue establecido, y el lugar donde se realizó el acuerdo fue llamado Berseba, que significa pozo del juramento. La ceremonia fue sencilla, pero significativa. Abraham y Abimelec intercambiaron palabras de reconciliación y se comprometieron a mantener la paz entre sus descendientes. Aunque venían de mundos distintos, ambos hombres compartían un entendimiento común: la importancia de actuar con justicia y de proteger los recursos esenciales para sus pueblos. Cuando el pacto fue concluido, los siervos de ambos líderes se relajaron. Lo que pudo haber sido una fuente de conflicto se convirtió en un símbolo de cooperación. Berseba no solo representaría un recurso vital para ambas partes, sino también el lugar donde la amistad entre Abraham y Abimelec quedó inmortalizada en la memoria de la región. El conflicto por los pozos de Gerar marcó un momento crucial en la relación entre Abraham y Abimelec. No solo puso a prueba su disposición para resolver diferencias, sino que también reafirmó el respeto mutuo que habían construido. Abimelec, al regresar a su palacio, reflexionó sobre la importancia de liderar con integridad, mientras que Abraham vio en el pacto una confirmación de que la paz era posible incluso en un mundo lleno de tensiones. En los días siguientes, los pozos de Berseba se convirtieron en un símbolo de abundancia y colaboración.
Los hombres de ambos grupos trabajaron juntos para mantenerlos en buen estado, demostrando que la paz, aunque difícil de alcanzar, era un esfuerzo que valía la pena. Y así, en medio del árido paisaje de Gerar, un acuerdo entre dos líderes dejó un legado de reconciliación y confianza que perduraría por generaciones. La amistad entre Abraham y Abimelec había crecido con el tiempo, cimentada en el respeto mutuo y la experiencia compartida. Sin embargo, en el corazón del rey de Gerar había algo que no había revelado a nadie, un secreto que lo inquietaba desde mucho antes de conocer al patriarca. Era un sueño recurrente que lo visitaba en las noches más silenciosas, una visión que ahora, tras su encuentro con Abraham, parecía cobrar un significado más profundo. Una tarde, mientras caminaban juntos por las colinas que rodeaban Berseba, Abimelec decidió abrir su corazón a Abraham. El rey, conocido por su fuerza y liderazgo, mostraba una expresión de duda poco común en él. Abraham, percibiendo la inquietud de su amigo, lo alentó a hablar. Abraham, comenzó Abimelec, deteniéndose junto a un árbol que ofrecía sombra contra el sol abrasador, hay algo que he querido contarte desde hace tiempo. Antes de conocerte, mucho antes de que llegases a mi tierra, tuve un sueño que me ha perseguido desde entonces. No entendía su significado en aquel momento, pero ahora siento que está relacionado contigo. El patriarca escuchó con atención, su rostro sereno, pero sus ojos reflejaban un interés profundo. Para Abraham, los sueños eran algo más que manifestaciones del subconsciente. A menudo eran mensajes divinos, formas en que Dios comunicaba su voluntad. Dime más sobre ese sueño, Abimelec, dijo Abraham con suavidad. Quizá el Señor nos permita entender su propósito. El rey asintió, organizando sus pensamientos antes de continuar. En mi sueño, estaba caminando por un vasto desierto. Todo a mi alrededor era árido y sin vida. Sentía sed, pero no había agua a la vista. Mientras avanzaba, vi una figura a la distancia, un hombre que sostenía una vasija llena de agua. Me acerqué a él, pero no pude distinguir su rostro. Sin embargo, había algo en su presencia que era a la vez imponente y reconfortante. Me ofreció agua, pero antes de que pudiera beber, me dijo, el agua que buscas no está aquí. Debes recibirla de aquel a quien enviaré. Entonces desperté. Abraham permaneció en silencio, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. Para él, el agua en el sueño de Abimelec simbolizaba algo más que el líquido vital. Representaba la verdad, la conexión con lo divino, algo que Abimelec, consciente o no, había estado buscando. Ese sueño no fue un sueño ordinario, Abimelec, dijo Abraham finalmente. Creo que el Señor estaba preparando tu corazón para nuestro encuentro. El agua que buscabas no es solo agua física, sino una verdad más profunda, una relación con el Dios que creó los cielos y la tierra. Abimelec miró a Abraham con una mezcla de asombro y comprensión. Sus encuentros con el patriarca habían cambiado su perspectiva, no solo sobre la vida, sino también sobre el propósito de su reinado. Aunque había crecido rodeado de tradiciones y rituales que veneraban a múltiples dioses, había algo en el Dios de Abraham que era diferente. Un poder que no dependía de templos ni ídolos, sino de una relación personal y directa. He sentido eso desde que te conocí, respondió Abimelec. Tu fe no es como la de otros hombres. No solo hablas de tu Dios, sino que vives según su voluntad, incluso cuando es difícil. Eso me ha hecho cuestionar muchas cosas sobre mi vida y mi liderazgo. Abraham sonrió,
sintiendo la sinceridad en las palabras del rey. No es fácil seguir al Señor, admitió. Hay momentos en que sus caminos parecen incomprensibles, y su voluntad nos desafía. Pero Él siempre cumple sus promesas, y su guía nunca falla. Si sientes esa inquietud en tu corazón, Abimelec, es porque el Señor está trabajando en ti, llamándote a algo más grande. El resto de la tarde, ambos hombres compartieron reflexiones sobre la vida, la fe y el propósito. Abimelec habló de su deseo de ser un líder justo, de cuidar a su pueblo no solo con leyes y provisiones, sino también con sabiduría. Abraham, por su parte, compartió historias de su relación con Dios, desde los momentos de duda hasta los de fe inquebrantable. A medida que hablaban, Abimelec comenzó a ver a Abraham no solo como un amigo o un aliado, sino como un instrumento de algo mucho mayor. El respeto que sentía hacia él se profundizó, no por su riqueza o influencia, sino por la manera en que su vida reflejaba la mano de un Dios vivo y verdadero. Abraham, creo que hay una razón por la que nuestros caminos se cruzaron, dijo Abimelec mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte. Mi sueño, nuestras disputas, incluso los errores que cometimos. Todo parece llevarme a comprender algo que nunca antes había considerado. Tu Dios, el que guía tus pasos, también ha estado actuando en mi vida, incluso cuando no lo entendía. Él actúa en la vida de todos, Abimelec, respondió Abraham, aunque a veces no lo veamos. Su plan es perfecto, y él siempre encuentra la manera de revelarlo en el momento adecuado. Cuando regresaron al campamento, ambos hombres sabían que su conversación había profundizado aún más su conexión. Para Abimelec, el sueño que lo había inquietado durante tanto tiempo ahora tenía un propósito claro. Lo había preparado para encontrar en Abraham un modelo de fe y liderazgo. Para Abraham, la revelación del sueño era una confirmación de que el Señor obraba en los corazones de las personas, incluso en aquellos que no lo conocían directamente. Esa noche, mientras cada uno reflexionaba en silencio, una paz especial envolvió a ambos hombres. Habían compartido algo más que palabras. Habían reconocido que, a pesar de sus diferencias, sus vidas estaban conectadas por una verdad mayor, una verdad que continuaría guiándolos en los días venideros. El reino de Gerar se encontraba en medio de una encrucijada. Los cielos, que alguna vez derramaban lluvia sobre los campos fértiles, ahora permanecían obstinadamente secos. Las cosechas languidecían bajo el implacable sol, y los pozos comenzaban a menguar. La sequía no solo afectaba los campos, sino también el ánimo del pueblo. Las tensiones crecían en las aldeas y en la corte, donde los consejeros debatían sobre cómo abordar la crisis. A este problema se sumaban desafíos políticos. Las tribus nómadas vecinas, al percibir la vulnerabilidad de Gerar, comenzaron a reclamar tierras cercanas a las fronteras. El equilibrio que Abimelec había logrado mantener por años ahora se tambaleaba. Aunque era un líder capaz, el peso de la situación comenzó a agobiarlo. Una noche, mientras Abimelec meditaba en su cámara, su mente se dirigió a Abraham. Recordó la paz que el patriarca había traído durante el conflicto por Sara, y cómo la intervención de su Dios había sanado a su pueblo. Aunque Abimelec no era un hombre que buscara ayuda fácilmente, esta situación lo llevó a reconsiderar su posición. Con el amanecer, el rey envió un mensajero al campamento de Abraham, solicitando una reunión. El patriarca, siempre dispuesto a escuchar, aceptó la invitación y pronto se presentó ante Abimelec. El rey lo recibió en el salón principal del palacio,
donde su rostro reflejaba el cansancio acumulado de las últimas semanas. Abraham, comenzó Abimelec, su tono serio, mi reino enfrenta tiempos difíciles. La sequía ha traído hambre, y los conflictos con las tribus vecinas amenazan nuestra estabilidad. He buscado soluciones, pero ninguna parece suficiente. Recuerdo cómo tu Dios intervino cuando enfrenté el problema con Sara. Ahora, te pido que ores por mi reino, para que el Señor nos muestre misericordia. Abraham asintió con gravedad. No era una petición menor. La sequía y las tensiones políticas eran signos de que algo más grande estaba ocurriendo. El patriarca, consciente de la importancia de este momento, pidió un tiempo para orar y buscar la guía del Señor. Abraham se retiró a un lugar tranquilo cerca del campamento para buscar la presencia de Dios. Allí, de rodillas y con el rostro inclinado, alzó su voz al cielo. Señor, tú que guías los corazones de los hombres y sostienes la creación en tus manos, escucha mi súplica. Este rey, Abimelec, ha mostrado justicia y ha reconocido tu poder. Ahora su reino está en peligro, y él ha venido a mí en busca de tu ayuda. No por mis méritos, sino por tu misericordia, te pido que traigas lluvia sobre su tierra y paz a su gente. Muestra a todos que tú eres el único Dios verdadero, poderoso para salvar y justo en tu trato. La oración de Abraham continuó, cada palabra impregnada de humildad y confianza en la soberanía divina. Al terminar, el patriarca regresó a Gerar para informar a Abimelec que había intercedido por él. He orado al Señor por ti y por tu reino, le dijo Abraham. Confío en que Él responderá en su tiempo perfecto. Esa misma noche, las nubes comenzaron a formarse en el cielo, oscuras y cargadas, como una promesa renovada. Los habitantes de Gerar miraron hacia arriba con asombro, pues hacía meses que no veían señales de lluvia. Al amanecer, una suave llovizna se convirtió en un aguacero que bañó los campos secos, llenó los pozos y devolvió la vida a la tierra. La lluvia trajo consigo un cambio en el ánimo del pueblo. Las tensiones disminuyeron, y los conflictos en las fronteras se aplacaron. Las tribus vecinas, al ver la prosperidad regresando a Gerar, abandonaron sus intentos de aprovecharse de la situación. El reino, que había estado al borde de la desesperación, recuperó su estabilidad. Abimelec, testigo de este giro milagroso, convocó a Abraham para agradecerle. Abraham, dijo el rey con emoción, tu Dios ha respondido a tu oración. Has intercedido por nosotros, y hemos visto su poder una vez más. Mi pueblo y yo estamos agradecidos no solo por la lluvia, sino por la paz que ha traído a nuestros corazones. Abraham, con su humildad característica, respondió: No es por mí que esto ha sucedido, Abimelec, sino por el Señor. Él es quien ha escuchado tu clamor y ha mostrado su misericordia. Que esta lluvia sea un recordatorio de su poder y de su bondad. En un gesto de gratitud y reconocimiento, Abimelec propuso renovar el pacto que habían hecho en Berseba. Este no solo sería un acuerdo sobre los pozos, sino también una promesa de cooperación mutua en tiempos de necesidad. Ambos hombres, conscientes de que su relación no era fruto del azar, sino de un plan mayor, sellaron el pacto con una ceremonia sencilla pero solemne. El evento reunió a los líderes de ambas partes, quienes compartieron un sacrificio como símbolo de la paz que había sido restaurada. Mientras las llamas consumían la ofrenda, Abimelec reflexionó sobre todo lo que había aprendido de Abraham y su Dios. Aunque todavía no entendía completamente la naturaleza de este Dios invisible,
Sentía una profunda reverencia hacia él y hacia el hombre que lo representaba. La intervención divina en el reino de Gerar no solo fortaleció la relación entre Abraham y Abimelec, sino que también dejó un testimonio imborrable entre el pueblo. La historia del patriarca que había orado por el reino y del Dios que había respondido se transmitió de generación en generación, recordando a todos que incluso en medio de las pruebas más difíciles, la fe y la justicia podían abrir caminos hacia la restauración. Para Abraham y Abimelec, este episodio reafirmó lo que ya intuían. Sus caminos se habían cruzado por una razón mayor, y la mano de Dios continuaría guiando sus vidas de maneras que ni siquiera podían imaginar. La noticia llegó al campamento de Abraham en una mañana tranquila. Sara, su esposa, había dado a luz a un hijo. El niño, llamado Isaac, era más que una bendición. Representaba el cumplimiento de una promesa que Dios había hecho décadas atrás. Para Abraham y Sara, Isaac no solo era su hijo, sino la prueba viviente de que el Señor siempre cumple lo que promete, sin importar cuán improbable parezca. La llegada de Isaac no solo transformó la vida de Abraham y su familia, sino que también impactó a quienes los rodeaban, incluido Abimelec. Cuando el rey escuchó la noticia, no pudo evitar reflexionar sobre la fe de Abraham y cómo su Dios, el Dios invisible, era fiel a sus palabras. Abimelec decidió visitar a Abraham para felicitarlo personalmente, llevando consigo regalos para celebrar el nacimiento del niño. Abimelec llegó al campamento acompañado de algunos de sus hombres y consejeros. Fue recibido con calidez, pues para Abraham, el rey de Gerar ya no era solo un aliado, sino un amigo cercano. Cuando Abimelec vio a Sara sosteniendo al niño en sus brazos, no pudo evitar sonreír. Abraham, este niño es más que una bendición para ti y tu familia, dijo el rey, inclinándose ligeramente en señal de respeto. Es un recordatorio para todos nosotros de que el Dios que sigues es fiel y poderoso. Su nacimiento es una señal de que las promesas que Él hace se cumplen, incluso cuando parecen imposibles. Abraham, emocionado por la visita y las palabras de Abimelec, respondió: Así es, mi amigo. Durante muchos años, Sara y yo esperamos este momento, a veces con dudas y temores, pero el Señor nos mostró que su tiempo es perfecto. Isaac es la prueba de su fidelidad, y por eso su nombre significa risa, porque ha traído alegría a nuestras vidas. El ambiente en el campamento estaba lleno de júbilo. Los hombres y mujeres de Abraham compartían historias y cantaban, celebrando el milagro del nacimiento de Isaac. Abimelec, aunque acostumbrado a los lujos de su palacio, se sintió cómodo en medio de aquella comunidad unida por la fe y la gratitud. Más tarde, mientras Abraham y Abimelec caminaban juntos cerca de los pastizales, el rey compartió sus pensamientos más profundos. Abraham, desde que te conocí, he sido testigo de muchas cosas que no entiendo completamente, pero que me han enseñado lecciones importantes. Ver cómo tu Dios cumple sus promesas me ha hecho reflexionar sobre mi propio liderazgo y las promesas que hago a mi pueblo. Si un Dios tan poderoso puede ser fiel, ¿cómo podría yo, un simple hombre, no esforzarme por cumplir lo que prometo? Abraham escuchó atentamente, percibiendo las palabras del rey un anhelo genuino de ser un líder justo. El Señor nos enseña a través de nuestras experiencias. Abimelec, respondió Abraham. No somos perfectos, pero cuando buscamos actuar con integridad y justicia, dejamos un legado que perdura más allá de nuestras vidas. Tú has demostrado ser un rey que valora la verdad y la paz, y eso te convierte en un líder digno. Abimelec sonrió, agradecido por las palabras de su amigo. Durante su tiempo juntos,
había llegado a respetar profundamente la sabiduría de Abraham, no solo como un hombre de fe, sino también como un líder que guiaba a su gente con amor y dedicación. Antes de partir, Abimelec decidió compartir algunos consejos con Abraham, palabras que nacían de su experiencia como rey y de sus propias reflexiones. Abraham, aunque nuestras vidas son diferentes, creo que hay verdades universales que todo líder debe recordar. Primero, liderar no significa imponer, sino servir. Un líder debe cuidar a su gente como un pastor cuida a su rebaño, asegurándose de que tengan lo que necesitan para prosperar. El patriarca asintió, reconociendo la sabiduría en las palabras del rey. Segundo, continuó Abimelec, nunca subestimes el poder de las promesas. Cada palabra que damos tiene peso, y cumplirlas fortalece no solo nuestra reputación, sino también la confianza de quienes nos siguen. Y tercero, recuerda que el legado más importante no es el de riquezas o poder, sino el de justicia y bondad. Esos valores perduran en los corazones de las generaciones futuras. Abraham, conmovido por la sinceridad de Abimelec, respondió: tus palabras son sabias, mi amigo, y las atesoraré. Isaac es el inicio de una nueva etapa en mi vida, y el Señor me ha mostrado que el liderazgo no es solo para el presente, sino también para el futuro. Haré todo lo posible por guiar a mi hijo en el camino de la fe y la justicia. Cuando Abimelec se despidió, ambos hombres sabían que su relación había alcanzado una nueva profundidad. El nacimiento de Isaac no solo había reafirmado la fe de Abraham, sino que también había inspirado a Abimelec a reflexionar sobre su propia vida y liderazgo. Aunque sus caminos seguían siendo distintos, la conexión entre ellos se había convertido en un testimonio del poder de la fe, la amistad y el respeto mutuo. Mientras Abimelec regresaba a su reino, su corazón estaba lleno de gratitud. Había llegado a ver en Abraham no solo a un amigo, sino a un ejemplo de cómo la fe en algo mayor puede transformar vidas y marcar una diferencia duradera. Para Abraham, las palabras de Abimelec eran un recordatorio de que su misión no solo era liderar a su familia, sino también ser una luz para aquellos que lo rodeaban. El paso del tiempo no había debilitado la amistad entre Abraham y Abimelec, sino que la había fortalecido. Sus encuentros, inicialmente formales, habían dado paso a una relación marcada por la confianza mutua y el reconocimiento de que sus vidas estaban ligadas por un propósito mayor. Sin embargo, ambos eran conscientes de que sus días eran finitos y que las generaciones futuras podrían no recordar los pactos sellados con la misma reverencia. Por ello, decidieron renovar su alianza en Berseba, dejando un legado que trascendiera sus propias vidas. Una mañana, Abimelec envió un mensaje a Abraham, proponiendo reunirse nuevamente en Berseba, el lugar que había sido testigo de su primer pacto. El propósito era claro: reafirmar el compromiso de paz y colaboración entre sus pueblos y establecer un recordatorio eterno de lo que ambos habían logrado juntos. Abraham, siempre dispuesto a mantener la armonía, aceptó de inmediato. El día de la reunión llegó, y Berseba se llenó de actividad. Los hombres de ambos líderes prepararon el lugar, erigiendo un altar y organizando los elementos necesarios para el sacrificio que sellaría el pacto. El ambiente estaba cargado de solemnidad, pero también de esperanza. Ambos grupos, aunque diferentes en cultura y costumbres, se unieron en un propósito común: garantizar que la paz perdurara para las generaciones venideras. Cuando Abraham y Abimelec se encontraron, el respeto mutuo era evidente en sus gestos y palabras. Ambos hablaron ante sus hombres, recordando los momentos clave de su relación, los conflictos iniciales,
las resoluciones pacíficas y las intervenciones divinas que habían guiado sus pasos. Abraham, dijo Abimelec, con una voz firme pero serena, este pacto no es solo para nosotros, sino para nuestros descendientes. Que recuerden que la paz no se logra con fuerza, sino con justicia y obediencia a un poder mayor. Prometo que mi linaje honrará este acuerdo y vivirá en armonía con los tuyos. Abraham asintió, conmovido por las palabras del rey. Y yo prometo lo mismo, Abimelec. Este lugar, Berseba, será un testimonio de nuestra alianza, un recordatorio de que la paz entre los hombres es posible cuando se busca con sinceridad y respeto. Que el Señor, quien nos ha guiado hasta aquí, sea testigo de este pacto. Ambos hombres sellaron la renovación del pacto con un sacrificio en el altar. Mientras las llamas consumían la ofrenda, Abraham y Abimelec ofrecieron oraciones, cada uno en su propia manera, pero con un objetivo compartido: pedir la bendición de Dios sobre su alianza y sus descendientes. Tras la ceremonia, los dos líderes se sentaron bajo la sombra de un árbol, lejos del bullicio del campamento, y compartieron sus pensamientos. Abimelec, siempre directo, expresó lo que había aprendido a lo largo de su relación con Abraham. Obedecer a Dios no es fácil, Abraham. Como rey, estoy acostumbrado a dar órdenes y a buscar mi propio camino, pero tu vida me ha mostrado que la verdadera fortaleza está en someterse a una voluntad mayor. Es un acto de humildad que libera y fortalece al mismo tiempo. Abraham, con una leve sonrisa, respondió: Y tú me has enseñado, Abimelec, que la justicia es el fundamento de un liderazgo duradero. He visto cómo has protegido a tu pueblo, cómo has resuelto conflictos con sabiduría, y cómo has buscado la paz incluso cuando otros habrían elegido la guerra. El Señor valora esos actos, porque reflejan su carácter. Ambos hombres permanecieron en silencio por un momento, mirando el horizonte. La tierra que los rodeaba, con sus colinas y pozos, era testigo de su pacto y del respeto que habían cultivado. Sabían que sus descendientes enfrentarían desafíos, pero confiaban en que el ejemplo que habían dado sería una guía para ellos. Cuando llegó el momento de despedirse, Abraham y Abimelec lo hicieron con la certeza de que su alianza no era solo un acuerdo entre hombres, sino un pacto bendecido por Dios. Berseba, con sus pozos y su altar, se convirtió en un símbolo eterno de reconciliación y cooperación. Mientras Abimelec regresaba a Gerar y Abraham a su campamento, ambos reflexionaron sobre lo que habían construido juntos. Sus caminos eran diferentes, pero habían encontrado un punto de unión en la obediencia a Dios y en el compromiso de liderar con justicia. Era un legado que no solo perduraría en sus pueblos, sino también en las historias que se contarían sobre ellos. La alianza de Berseba no fue solo un pacto, sino un testimonio de que incluso en un mundo lleno de divisiones, la paz y la justicia podían florecer cuando los hombres se unían bajo la guía de un propósito divino. Con el paso de los años, la alianza entre Abraham y Abimelec no solo trajo estabilidad a sus respectivos pueblos, sino que marcó un precedente en una región caracterizada por los conflictos. La amistad entre estos dos líderes, tan diferentes en cultura y posición, se convirtió en un ejemplo vivo de cómo la paz podía prevalecer cuando los hombres ponían la justicia, la obediencia a Dios y el respeto mutuo por encima de sus diferencias. La región de Gerar, conocida anteriormente por las disputas por recursos y tierras, se transformó en un lugar donde las fronteras entre los dominios de Abraham y Abimelec se respetaban. Las generaciones que crecieron bajo este pacto aprendieron que los acuerdos firmados con integridad no eran meras palabras, sino compromisos que podían cambiar el curso de la historia.
Los siervos de ambos líderes, que en un principio habían protagonizado tensiones, comenzaron a convivir y cooperar. Las historias de la amistad entre Abraham y Abimelec fueron contadas alrededor de hogueras y en los consejos de las aldeas, como un recordatorio de que incluso los conflictos más profundos podían resolverse cuando se actuaba con fe y justicia. Berseba, el lugar donde se renovó el pacto, se convirtió en un símbolo de esperanza. Los pozos que alguna vez fueron motivo de disputas se mantuvieron abiertos para todos, sirviendo como un testimonio tangible de la cooperación entre dos hombres que habían decidido caminar juntos bajo la guía de Dios. La relación entre Abraham y Abimelec no solo dejó un legado político, sino también espiritual. La amistad entre ellos demostró que la fe en Dios no era un obstáculo, sino un puente que unía corazones. Abimelec, quien al principio veía a Abraham como un extraño con costumbres y creencias desconocidas, terminó respetando profundamente la fe del patriarca. Por su parte, Abraham aprendió que Dios podía obrar incluso a través de aquellos que no lo conocían completamente. Su relación con Abimelec le recordó que la justicia y la bondad no eran exclusivas de su pueblo, sino cualidades que podían encontrarse en cualquier persona que buscara la verdad con sinceridad. Ambos hombres, al obedecer a Dios en momentos clave de sus vidas, transformaron lo que pudo haber sido una enemistad en una alianza que no solo protegió a sus generaciones, sino que también glorificó a Dios. La obediencia de Abraham al orar por Abimelec, y la humildad de éste al reconocer la soberanía del Dios de Abraham, demostraron que la fe puede influir profundamente en las relaciones humanas. La alianza entre Abraham y Abimelec no solo superó barreras culturales y políticas, sino que también mostró que las diferencias no son impedimentos cuando se busca un propósito mayor. Abraham, un nómada con promesas divinas, y Abimelec, un rey con responsabilidades terrenales, encontraron en su amistad un terreno común que les permitió trabajar juntos. El pacto que sellaron no fue únicamente un acuerdo práctico, fue un recordatorio de que la verdadera paz se construye sobre la base del respeto mutuo y la disposición de escuchar y aprender del otro. Sus vidas, aunque distintas, estaban unidas por la convicción de que liderar con justicia era un deber, y que reconocer la mano de Dios en los eventos cotidianos era esencial para prosperar. Con el paso del tiempo, la influencia de Abraham y Abimelec se extendió más allá de sus propios días. Los descendientes de ambos recordaron su amistad como un modelo a seguir, un ejemplo de cómo las alianzas podían trascender las divisiones y traer bendiciones a toda una región. En sus últimos años, Abraham solía caminar por los campos de Berseba, recordando sus encuentros con Abimelec. Miraba los pozos y el altar que marcaban el lugar de su pacto y reflexionaba sobre la fidelidad de Dios. Sabía que la amistad que habían forjado no era obra del azar, sino una pieza más del plan divino que guiaba su vida. Del mismo modo, Abimelec, desde su palacio en Gerar, hablaba a sus hijos y consejeros sobre la importancia de actuar con integridad y buscar la paz. Les recordaba que, aunque los líderes tienen el poder de decidir el destino de sus pueblos, es la obediencia a lo que es justo y verdadero lo que deja un legado perdurable. La historia de Abraham y Abimelec no es solo la narración de dos hombres que encontraron la manera de convivir en paz. Es un recordatorio eterno de que las alianzas, cuando están guiadas por la fe, la justicia y el respeto, pueden superar cualquier barrera. Es una lección de que, aunque las culturas y las circunstancias sean distintas, el deseo común de honrar a Dios y buscar el bienestar de los demás puede unir incluso a los más diferentes. Así, el pacto de Berseba permaneció como un símbolo de reconciliación, un eco del poder transformador de la fe y la obediencia, y un testimonio de que,
Cuando los hombres caminan bajo la guía divina, incluso los conflictos más imposibles pueden convertirse en oportunidades para construir algo eterno. Gracias por acompañarnos en esta fascinante narración del secreto oculto de Abimelec, la sorprendente amistad con Abraham. Una historia que nos muestra cómo la fe, la obediencia y el respeto pueden trascender cualquier barrera, dejando un legado eterno de paz y reconciliación. Si te ha gustado este contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas historias, y compartir este vídeo con tus amigos y familiares. También nos encantaría leer tus pensamientos, reflexiones o comentarios sobre esta historia. Déjanos tu opinión abajo. Juntos podemos seguir explorando las grandes lecciones y mensajes que estas historias tienen para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.